El S&P 500 es uno de los mejores productos de inversión jamás creados y ha promediado alrededor del 10% de rendimiento al año. Pero ¿qué si existiera algo ligeramente mejor que te permitiera superar al S&P 500? Permíteme mostrarte el valor de esto. Tienes $10,000 para invertir hoy y no más. Si inviertes esos $10,000 en el S&P 500 y obtienes el promedio, que es el 10% al año durante los próximos 10 años, bueno, tus $10,000 se convertirán en aproximadamente $26,000. Pero si pudieras superar ligeramente al S&P 500, no un 200%, sino un 13% anual con la misma inversión de $10,000, entonces eso será $34,000. Si obtienes 15% anual, tu dinero será $40,000. Si eres muy bueno, como Warren Buffett, y tu dinero crece 17% anual, será $48,000. Podrían decir, Jasprit, $26,000 y $48,000 no son tan distintos para cambiar mi estrategia de inversión. Pero recuerda, estamos hablando de un periodo de 10 años. ¿Qué pasa si hablamos de un periodo de 30 años? Echa un vistazo a esto. Si inviertes $10,000 una vez al 10% anual, crecerán a $174,000. No está mal, pero si superas un poco y obtienes un 13% de rendimiento, esos $10,000 crecerán a $395,000. Esa es una gran diferencia. Si obtienes 15% anual, tu dinero será $662,000. Y si fueras muy bueno, un profesional, y obtuvieras un 17% anual, ahora tendrías casi $1,100,000. No necesitas rendimientos extremos, pero puedes ver el beneficio si lo haces un poco mejor. Y esto asume que no inviertes más dinero. Con más tiempo, los rendimientos varían más si son ligeramente mejores. Si inviertes más dólares, como tal vez invertir $100 más al mes o $1,000 al mes, bueno, entonces estos rendimientos comienzan a diferenciarse aún más. Por eso, si obtienes rendimientos ligeramente mejores, puedes acumular mucha más riqueza. Ahora, la realidad es que invertir tu dinero siempre conlleva riesgo. Cada vez que inviertes para obtener mejores rendimientos, conlleva más riesgo. Pero en este video te mostraré cómo puedes invertir tu dinero para, con suerte, obtener rendimientos ligeramente mejores sin asumir todo ese otro riesgo. ¿Puedo garantizarlo? No. Absolutamente no. Y nunca debes confiar ciegamente en un tipo aleatorio de YouTube porque invertir tiene riesgos. Nunca se te garantiza ganar dinero cuando inviertes. De hecho, perderás dinero en algún momento. Nunca confíes ciegamente en alguien de YouTube. Pero en este video te mostraré algunos fondos que han estado superando al S&P 500 durante años, lo que podría ayudarte a tener esa oportunidad de superar al S&P 500 en el futuro. El rendimiento pasado no garantiza el futuro. Ya tienes las advertencias. Pero analicemos esto. Antes de ver los ETF, quiero sentar las bases para que todos estemos en la misma página, ya que esto te ayudará a entender lo que voy a mostrarte. El S&P 500 es un grupo de las 500 empresas más grandes del mercado de valores, y así hay fondos por ahí, por ejemplo, SP. Esto es un ETF. Un ETF es solo un fondo que puedes comprar en cualquier corredor de bolsa. Si compraras una acción de SPI, obtendrías exposición a estas 500 empresas más grandes. Esto incluye empresas como McDonald's, Nvidia, no puedo deletrear, Tesla y Apple. Así que todas estas empresas están agrupadas en el S&P 500. Y al comprar una acción, obtienes exposición a todas estas 500 empresas. Lo bueno del S&P 500 es que si una empresa tiene problemas, por ejemplo, si McDonald's sirve malas hamburguesas y tiene problemas, ya no son de las 500 más grandes. Entonces, este fondo sacará a McDonald's y reemplazará a McDonald's con una empresa nueva y exitosa. No tienes que hacer nada, es automático. Posees esas 500 empresas. Esa es la ventaja de usar un ETF y puedes comprarlos en casi cualquier corredor. Al invertir en el S&P 500. Esto se considera una inversión generalmente no muy arriesgada porque obtienes una amplia exposición a la economía estadounidense. Y sabemos que en los últimos 100 años, el S&P 500 ha crecido un 10% anual en promedio. No significa que los mercados solo suban o solo suban un 10% anual. Significa que en promedio, a pesar de las 16 recesiones que hemos visto en los últimos 100 años, a pesar de las 25 caídas del mercado que hemos visto en los últimos 100 años, esto promedió un 10% anual. La clave es no vender por pánico cuando los mercados caen. Quieres entender que como inversor, quieres ser un inversor a largo plazo y entender que las caídas del mercado y las recesiones son parte del sistema económico.
Y aquí hay algunas formas de invertir tu dinero para obtener mejores rendimientos. Puedes ser un inversor activo buscando dónde se mueve el dinero. Esto conlleva un poco más de riesgo y eso puede darte mejores rendimientos. O también puedes invertir en ETF que históricamente han superado al S&P 500. Así que déjame repasar estos ETF que han estado superando al S&P 500 históricamente. Así podrás ver lo que es posible si obtienes mejores rendimientos potenciales. De nuevo, son solo ejemplos. No te digo en qué invertir. Y si es inversor y quiere estar al día de los mercados financieros, mi equipo publica un boletín diario gratuito llamado Market Briefs, donde desglosamos la economía, la vivienda, la bolsa, las criptomonedas y el mercado global en un boletín divertido y fácil de leer. Puede leerlo en menos de 5 minutos cada mañana. Lo leen cientos de miles de inversores cada día. Y al registrarse como bono adicional, le daremos acceso a una clase magistral de inversión gratuita que acabo de crear, que le guiará sobre cómo empezar como inversor y encontrar oportunidades de inversión ocultas antes de que salgan en los titulares. Incluso le mostraré el marco exacto que mi empresa y yo usamos para investigar oportunidades de inversión. Así podrá ser un mejor inversor. Así que si quiere los Market Briefs y mi Masterclass de inversión gratis, solo tiene que registrarse y aquí tiene el enlace en la descripción. El ejemplo número 1 es BOOG. Este es el fondo de crecimiento del S&P 500. ¿Qué significa? Esto ofrece exposición al S&P 500, pero no a las 500 compañías, solo a las acciones del S&P 500 consideradas empresas de crecimiento. Por lo tanto, esto solo invierte en las empresas del S&P 500 que crecen rápidamente, lo que significa que este fondo invierte en el S&P 500, que es lo mismo que esto de aquí, pero simplemente quita las empresas de valor y las de crecimiento más lento, que están frenando el crecimiento potencial. En los últimos 10 años, este ETF ha crecido en promedio aproximadamente un 16% anual. Para comparar manzanas con manzanas, tenemos que saber cómo le fue al S&P 500 en los últimos 10 años. En la última década, el S&P 500 ha crecido un promedio del 15.75% anual. Podrías pensar que son bastante similares. ¿Qué está ocurriendo aquí? Bueno, no olvide que en los últimos 10 años pasamos por recesiones y crisis económicas. Y cuando se eliminan las empresas de valor, bueno, esas empresas de valor también pueden protegerle durante esas crisis. Pero esto es solo el comienzo. Ahora veamos los que han estado superando al S&P 500 por aún más. Ahora que puede entender lo que está pasando aquí, el número 2 es XLK. Este es otro ETF que solo invierte en empresas del S&P 500, pero no invierte en todas las empresas del S&P 500. Esto solo invierte en empresas tecnológicas del S&P 500. Así que esto solo invierte en unas 65 a 70 empresas del S&P 500. Pero al centrarse en las empresas tecnológicas, generalmente en la última década, estas empresas tecnológicas han crecido muy rápido y esto se enfoca en ellas. Bueno, en los últimos 10 años hemos visto que este ETF ha crecido un promedio del 21% al año, lo que ha superado con creces al S&P 500, que es por lo que si se mira un gráfico, verá que si pusiera su dinero en el S&P 500 frente a esto, su dinero habría crecido mucho más rápido en este fondo tecnológico. El rendimiento pasado no garantiza el rendimiento futuro, pero si cree que la tecnología será una gran industria en los próximos 10 años, entonces esto podría ser algo a considerar. No estoy aquí para decirle en qué invertir. Mi meta es mostrarle cómo puede empezar a pensar como un inversor. Y si quisiera asumir más riesgo para superar al S&P 500, estoy repasando ejemplos específicos de fondos que lo han hecho en el pasado. Y el número 3, este no tiene nada que ver con el S&P 500, no tiene nada que ver con la tecnología y tiene todo que ver con la aeroespacial y la defensa. Estos son los Lockheed Martins del mundo, los RTX, los Boeing, los General Dynamics. Son las empresas que construyen los cazas, los misiles, los satélites y las empresas de ciberseguridad. En los últimos 10 años, este ETF ha crecido un promedio del 19% al año, lo que no solo ha superado al S&P 500, pero puede empezar a ver el valor de lo que sucede si puede hacer crecer su dinero un poco más rápido, porque eso puede llevar a una riqueza significativamente mayor. Ahora podría decir, bueno, Jaspreet, ¿por qué defensa? ¿Por qué es interesante? Y la razón es que gran parte de este gasto en defensa no importa si estás en una recesión o en qué tipo de economía te encuentras, porque si hay geopolítica sucediendo, el gobierno seguirá gastando dinero en defensa. Y cada vez que oye más preocupaciones sobre geopolítica, bueno, entonces habrá más gasto en defensa. Te guste o no, así es como funciona. Ahora entiendo que esto podría hacerte sentir un poco incómodo, pero quiero que recuerdes una cosa. Una buena inversión financiera debe ser lógica en 3 aspectos para ti. Financiero, es decir, poder ganar dinero. Legal, es decir, no ilegal. No vas a ir a la cárcel. Y número 3, tiene que tener sentido moral para ti. No estoy aquí para ser tu juez ni tu brújula moral. Mi meta es enseñarte y ayudarte a entender cómo funciona el dinero y cómo funciona la inversión. Así puedes usar tu propia brújula moral para ver qué es una mejor inversión para ti. Mi meta es presentar las oportunidades para que decidas qué es lo correcto para ti. Luego tenemos el número 4, SPMO.
Este es un ETF que está invirtiendo en todas las empresas del S&P 500, pero solo en las 100 principales empresas de impulso. Esta se vuelve un poco interesante porque el impulso es cuando una acción crece rápidamente. Y así lo que hace es que compra y vende las empresas del S&P 500 que ya están creciendo rápidamente para tratar de entrar en ese trading de impulso. Ahora, no soy un trader, pero algunas personas han encontrado esto rentable porque la idea es que si una empresa crece rápidamente, podría seguir creciendo rápidamente durante el periodo en que tiene un impulso alto. Cada vez que se menciona el impulso, se está haciendo referencia al trading, lo que implica mayor riesgo. Pero al menos estamos hablando de empresas del S&P 500. Estas empresas tienen valor real al estar entre las 500 más grandes del mercado de valores. Y en los últimos 10 años, este ETF ha promediado un poco más del 18% al año. De nuevo, esto ha superado al S&P 500 en promedio durante los últimos 10 años. Y puedes ver lo que sucede si puedes hacerlo un poco mejor que el mercado. Ahora, este próximo SMH ha superado a todo lo demás. Y este es un ETF que te da exposición a la industria de semiconductores. SMH es un ETF que te da exposición a empresas que están construyendo los chips que van en todo, como tu teléfono, tu coche, tu servicio de IA, los centros de datos, el equipo militar, los dispositivos médicos. Todos saben lo rápido que crece la IA. Entiendo. Algunas personas han estado hablando de una burbuja de IA que seguro que podría estar ahí, pero para que la IA suceda, para que esta nueva tecnología suceda, necesitas los chips que van a potenciar los cerebros. Y ahí es donde entran los semiconductores, y de eso se trata SMH. Y esa es parte de la razón por la que SMH lo ha hecho tan bien durante la última década, porque hemos visto este gran auge durante la última década. Ahora, si crees que este auge va a continuar durante la próxima década, bueno, podría seguir creciendo. ¿Crecerá tan rápido? No tengo ni idea, pero lo que hemos visto es que durante la última década, este ETF ha crecido un promedio del 33% durante la última década, lo que significa que sí, no solo ha estado creciendo más rápido que el S&P 500, sino que esto ha crecido más del doble que el S&P 500 durante los últimos 10 años, lo que de nuevo puedes hacer las cuentas para ver qué sucede cuando tu dinero crece un poco mejor que el 10% al año en promedio. Y antes de entrar en el número extra, quiero reiterar esto. Invertir tiene riesgos. Cuando intentas superar al mercado, se vuelve un poco más arriesgado. Pero la idea es que si eres un inversor a largo plazo en algo en lo que crees que tiene valor, entonces esa volatilidad es una volatilidad a corto plazo, asumiendo que es algo que quieres poseer a largo plazo. Ahora, el último del que quiero hablar es una oportunidad de mercado un poco más amplia, porque lo que hemos visto suceder es que ciertos fondos como QQQ, el Nasdaq 100, ha superado al S&P 500 durante décadas. Ahora, ¿qué es el Nasdaq 100? Este es un grupo de las 100 empresas más grandes del mercado de valores, pero hay una advertencia. Estas son solo las empresas no financieras, así que cuando miras las 100 empresas más grandes del mercado de valores, que no son empresas financieras, la mayoría de estas son empresas tecnológicas. Esta estrategia permite acceder a las 100 empresas más grandes del mercado accionario no financieras sin enfocarse en una industria específica. No es una estrategia defensiva, no es IA, no es crecimiento, no es impulso, son solo las 100 empresas más grandes. Sin embargo, la desventaja con QQQ, al igual que con muchos de estos otros, es que cuando tienes más empresas tecnológicas, tiende a ser más volátil. Cuando los mercados suben, suelen subir más rápido que el mercado en general. Y cuando los mercados bajan, generalmente bajan más rápido que el mercado general, lo que significa que es más volátil. Así que cuando pasas por caídas del mercado, esto va a bajar más y más fuerte. Cuando pasas por auges del mercado, esto generalmente va a subir aún más rápido y más fuerte. En los últimos 10 años más o menos, esto ha promediado aproximadamente el 18% al año, lo que nuevamente ha estado superando al S&P 500. A la hora de invertir en ETFs, es fundamental establecer una estrategia clara. Muchos cometen el error de comprar en momentos de bonanza y vender en pánico ante las caídas del mercado. Y es por eso que digo que cuando inviertes, especialmente en ETFs de canasta amplia, la forma en que ganas, la estrategia que tienes que usar es algo como A, B, B. Siempre compra tanto en mercados alcistas como bajistas. Cambia de estrategia solo cuando los mercados caen. Y en lugar de vender, lo que quieres hacer cuando los mercados bajan es comprar aún más agresivamente. De eso se trata ABB. Cada semana el dinero sale de mi cuenta corriente y se invierte automáticamente en mis ETFs de cartera. Sucede cada semana, sin importar qué. No importa si hay un republicano en la Casa Blanca o un demócrata en la Casa Blanca. No importa si llueve o nieva, no importa si estamos en una recesión o en un auge económico. La única vez que lo cambiamos es cuando los mercados bajan agresivamente. Ahí es cuando entran y compran aún más agresivamente. Así que la segunda parte que quieres recordar es BTD, compra la caída. Si realmente crees en los activos que posees, cuando los mercados bajan,
Entra y compra más de esos activos porque una caída del mercado te permite comprar más de buenas inversiones a un precio con descuento. En 2022, si el mercado bajó un 20%, pudiste haber comprado con el descuento del 20%. En 2020, con una caída del 34%, pudiste comprar el mercado de valores con un descuento del 34%. En 2008, con la caída del mercado de valores a la mitad, fue una ocasión para invertir en él. El problema es que la mayoría de la gente huye, y al no tener dinero para afrontar imprevistos, es crucial ser inteligente con tus finanzas. Ten reservas de efectivo, lo que significa que no puedes gastar todo tu dinero. De esta manera, tienes un sistema y siempre estás invirtiendo. Cuando los mercados caen, no vendes por pánico al necesitar el dinero. Al contrario, es el momento de comprar más, con paciencia. Las recesiones suceden. En los últimos 100 años hemos presenciado 16 recesiones y 25 caídas bursátiles. Estas caídas continuarán. En lugar de sorprenderte cuando suceda, úsala para comprar. Esa es la forma en que puedes crecer y acelerar tu riqueza, es usar estos ciclos del mercado, porque son ciclos que siguen ocurriendo el mismo patrón una y otra vez y otra vez. Usa estos ciclos para acelerar tu riqueza, no para destruir tu riqueza vendiendo en pánico. Compra en pánico. Así mantienes la calma con los mercados al alza. Pensar en impuestos es difícil al dirigir un negocio. Y trabajé con buenos asesores fiscales y trabajé con malos asesores fiscales. Y los malos asesores fiscales con los que trabajé eran muy baratos. Así que pensé que estaba consiguiendo un buen trato. Resulta que esos contadores baratos terminaron costándome mucho dinero porque ahora terminé pagando más dinero en impuestos, más dinero en honorarios, más dinero en intereses, sin mencionar el tiempo y el estrés extra para calcular cuánto debía pagar en impuestos. Ahora trabajo con un buen asesor fiscal, mi patrocinador, Commonwealth. Ahora me reúno con mi asesor fiscal muy regularmente y hablamos sobre cuánto dinero debo en impuestos y qué puedo hacer estratégicamente para pagar menos dinero en impuestos. La diferencia clave entre un buen y mal asesor son las reuniones de estrategia fiscal. Te reúnes con tu asesor fiscal para entender realmente cómo se ve tu obligación tributaria y qué puedes hacer basándote en la ley fiscal actual para pagar potencialmente menos dinero en impuestos. Así que si eres propietario de un negocio, ganas más de $250,000 al año y quieres ver si puedes calificar para trabajar con Commonwealth, pondré un enlace a su formulario corto en la descripción. Esto es solo para dueños de negocios que ganan más de $250,000 al año. Si te interesa y quieres ver si calificas para Commonwealth, tengo el enlace en la descripción. Hablamos de que el S&P 500 son las 500 empresas más grandes. Ha promediado un 10% anual en la última década y más del 15% anual. Y lo que sabemos es que si obtienes rendimientos ligeramente mejores, puede generar significativamente más riqueza. Si tienes más tiempo, esto realmente potencia esa diferencia. Mejores rendimientos. Mejor se verá tu dinero. Y si vas a invertir más dinero, esta es solo una inversión única. Bueno, ahora empiezan a dividirse aún más. Cuanto mejores rendimientos, cuanto más dinero inviertes, más rico te vas a volver. Y así también hablamos de cómo invertir es arriesgado en general. Y al buscar mejores rendimientos, se vuelve más arriesgado, pero hay formas de mitigar el riesgo. Analizamos fondos que históricamente han superado al S&P 500. Ahora nunca se garantiza ganar dinero al invertir, y los rendimientos pasados no garantizan los futuros. Buscamos qué inversiones han funcionado bien en el pasado. Si crees que crearán oportunidades futuras, podría ser una oportunidad. Hablamos de Market Briefs para estar al día en finanzas. Si no te has suscrito a Market Briefs y a mi clase magistral de inversión, el enlace está en la descripción. Empezamos hablando de las empresas de crecimiento en el S&P 500. No invertir en las 500, solo en las de crecimiento. Eso es BOOG. Empezamos a hablar de XLK, las empresas tecnológicas del S&P 500, centrándonos en esas 500, pero solo tecnológicas. Luego hablamos de PPA, invirtiendo en empresas de defensa y aeroespaciales, porque independientemente de la economía, si hay conflicto geopolítico, van a haber más dinero entrando en estas empresas de defensa. Luego hablamos de SPMO, que invierte en las empresas del S&P 500 con el mejor impulso, las 100 principales con el impulso más rápido y alto. Más en trading, pero en la última década superó al S&P 500. Luego hablamos de semiconductores con SMH. Debido al auge de la IA y de los centros de datos, necesitamos más semiconductores y chips, y ahí es donde entró SMH. Y luego, como bonus, hablamos de QQQ como una forma de obtener exposición al Nasdaq 100, que es un grupo de las 100 empresas más grandes del mercado de valores que no son financieras, principalmente tecnológicas. Si eres inversor, podrías considerarlo, pero debes conocer tu estrategia. Messrs.
La forma de ganar como inversor pasivo, invirtiendo en ETFs, es comprando siempre. Asumiendo que tienes un buen fondo, una buena inversión en la que crees. Si crees, cuando los mercados bajan, sigue comprando. Por eso está BTD. Compra la caída cuando los mercados bajan, porque la volatilidad, las caídas y recesiones crean más millonarios, permitiendo a inversores inteligentes entrar, comprar buenas inversiones con descuento. Así que la clave final es eliminar las emociones. Sé un inversor astuto. Así invertirás a largo plazo. Si te gustó este video, tu mejor agradecimiento es una recomendación. Por favor, comparte este video con alguien. Gracias. El 15 de mayo de 2026, el Banco de la Reserva Federal va a restablecerse y la mayoría de la gente no se enterará hasta que lo sienta en su bolsillo. ¿Qué sucede el 15 de mayo? El presidente del Banco de la Reserva Federal cambiará y tiene un nuevo plan para reducir la crisis de deuda en los Estados Unidos. El problema es que no puedes arreglar la deuda sin